Queridos apasionados, hoy vamos a ver otra entrada relacionada con el coronavirus y como veis ahí, anatomía del coronavirus. No vamos a hablar de la anatomía del coronavirus, pero sí que vamos a hablar de la relación que tiene este virus con algunas estructuras anatómicas, en concreto con algunas estructuras neuroanatómicas y que podrían estar explicando la clínica que presentan algunos pacientes. Y tengo que decir que esta entrada la voy a crear pues a raíz de un artículo que me envió mi gran amigo Carlos Goicoechea y que me dijo, oye, ¿te parecería esto interesante para el canal? Y después de mirar un par de artículos dije, pues sí, me parece bastante interesante. Así que vamos con ello. Y todo esto surge a raíz, como os digo, de un artículo que se ha publicado recientemente y que trata de dar alguna explicación a por qué los pacientes acaban teniendo un fallo respiratorio y, por lo tanto, muchos de ellos están acabando con la vida de estos pacientes. Por refrescar un poquito, si os acordáis, cuando vimos la primera entrada relacionada con los coronavirus, pues estos coronavirus son una familia de virus de RNA que pueden infectar tanto a humanos como a animales. En el caso de los humanos, muchos de ellos lo que provocan es pues, una infección respiratoria leve, similar a un resfriado, pero hace ya unos años surgieron dos virus, como tenéis ahí, el SARS y el MERS, que pusieron un poco en jaque a todo el mundo porque estos virus eran capaces de producir una neumonía severa que en algunos casos llegaba a acabar con la vida del paciente. Y a finales del año pasado, bueno, pues surge otro virus de esta familia, en este caso el SARS-CoV-2, que inicialmente no se denominó así, pero cuando se realizó un primer estudio genético se vio que estaba muy relacionado con el SARS, de tal manera que se le dio esa denominación y que cuando infecta a los humanos provoca una enfermedad que se denomina COVID-19. Por lo tanto, aunque sé que muchas veces se intercambian estos dos términos, tener en cuenta que el virus, cuando estamos hablando del virus, nos referimos al SARS-CoV-2 y que ese virus produce una enfermedad que se denomina COVID-19. ¿Vale? Por lo tanto, cuando se habla de COVID-19 nos estamos refiriendo a la clínica que presenta una persona infectada con ese virus. Aunque yo en esta presentación pues probablemente utilizaré el término COVID-19 porque a veces es más cómodo que la denominación de SARS-CoV-2. Bueno, pues ¿qué sabemos por ahora? Bueno, pues lo que sabemos es que cuando se han realizado estudios genéticos y lo que se ha comparado es la secuencia genética que tienen estos diferentes virus, pues has visto que son muy similares. Es decir, el nivel de homología que tienen es muy elevado. Y de hecho comparten, por ejemplo, incluso el mismo receptor que el virus necesita para poder entrar en la célula del hospedador. Por lo tanto, si comparten tantas cosas, pues lo que sabemos sobre el SARS y el SMERS nos permitiría conocer cómo se va a comportar este COVID-19. Y lo que hemos visto, lo que se está viendo en la clínica de los pacientes, es que aquellos pacientes que presentan una disnea, es decir, aquellos pacientes que presentan una dificultad respiratoria, muchos de ellos van a acabar necesitando el ingreso en las UCI de los hospitales. Y lo que se ha visto es que un porcentaje bastante elevado de esos pacientes que acaban ingresando en la UCI van a necesitar la ventilación mecánica e incluso algunos de ellos van a empeorar de manera muy rápida y en pocos días van a fallecer como consecuencia de un fallo respiratorio. Por lo tanto, lo que parece es que algunos pacientes, van a ser incapaces de respirar de una manera espontánea. Y esto es lo que ha alertado un poco a los investigadores y a los clínicos y para ver que, bueno, que este virus evidentemente está infectando el tracto respiratorio y luego veremos por qué, pero puede ser que también esté infectando el sistema nervioso. Y esto no es algo nuevo, porque ya se sabía que algunos coronavirus eran capaces de infectar el sistema nervioso central, como veremos posteriormente. Antes hemos hablado de un receptor que comparten estos virus. Este receptor se va a expresar en el parénquima pulmonar, en el endotelio vascular y en el intestino delgado, lo que explica perfectamente la clínica que presentan los pacientes.
Sin embargo, se ha visto que solo este receptor no es suficiente para que se produzca la infección. Es decir, lo que se ha visto es que algunas células que expresan este receptor son incapaces de infectarse por el virus y que células que no expresan este receptor sí que son capaces de infectarse por el virus. Por lo tanto, aparte de este receptor, parece que este virus necesita algo más. Y lo que se sabía desde hace tiempo, por artículos publicados ya en el año 2005, es que algunos pacientes que se habían sido infectados con el SARS, pues presentaban partículas virales a nivel del sistema nervioso central, en concreto a nivel del encéfalo. Se hicieron estudios y lo que se cogieron son ratones transgénicos, se les inoculó el virus a través de la nariz y lo que se vio es que rápidamente ese virus se localizaba tanto a nivel del sistema nervioso central como en el tracto respiratorio. Pero lo curioso de estos estudios es que cuando se iba bajando la dosis de partículas virales que se iba administrando de manera intranasal, pues llegaba un momento en el que no se encontraban partículas virales en el tracto respiratorio, pero sí se encontraban a nivel del sistema nervioso central. Con lo cual, un poco lo que se vio es que parecía que el sistema nervioso central era una diana casi probablemente más importante que el sistema respiratorio. Lo que no se sabe es cómo está llegando este virus, está llegando al sistema nervioso central. Y aquí es donde voy a enlazar con una charla que di hace tiempo con mi amigo Carlos Goicoechea, que es el que me dio la información o parte de la información para este vídeo. Y vamos a hablar un poquito de la anatomía de la nariz, porque veremos que va a ser importante y que podría ser una de las vías por la que este COVID-19, o más correctamente el SARS-CoV-2, pudiera estar entrando dentro del sistema nervioso central. Fijaros, aquí tenemos la cavidad nasal. Cuando nosotros estamos respirando, el aire entra a través de las narinas, llega a una región que se denomina vestíbulo y en el vestíbulo se forman dos corrientes de aire. Una corriente de aire se dirige hacia la región de lo que sería el techo de la nariz y que ahí se va a encontrar con una mucosa que se denomina mucosa olfatoria, porque, como sabéis, en el techo de la nariz es donde se encuentran los receptores del olfato y la mayor parte del aire que vamos a respirar pasa a través de los cornetes y a través de los meatos y lo que hace es atravesar otra mucosa, que es la mucosa respiratoria, que va a llegar hasta el final de esa cavidad nasal e ingresará en la siguiente porción del sistema respiratorio, que es la faringe. Anatómicamente, la mucosa respiratoria y la mucosa olfatoria tienen algunas diferencias. Ambas es una mucosa y como toda mucosa van a tener unas células que van a producir moco. Y van a tener otras células que son células ciliadas que al mover sus cilios van a mover ese moco. De tal manera que cualquier partícula que pueda ser atrapada por ese moco, pues va a ser arrastrada hacia la región posterior de la boca, perdón, de la nariz, y por lo tanto va a pasar a la nasofaringe, ¿vale? Pero, y evidentemente, como cualquier mucosa, va a tener una alta vascularización. Por lo tanto, lo que puede suceder cuando llegan algunas partículas al interior de la cavidad nasal es que esas partículas pueden, por procesos de endocitosis, pueden atravesar esa membrana celular y llegar hasta los vasos que están vascularizando esa región. Una vez que yo tengo esa sustancia en el interior del sistema circulatorio, pues evidentemente va a poder alcanzar cualquier parte del cuerpo a través del sistema circulatorio. Y esto podrá ser, pues, por ejemplo, un fármaco que se administre por vía nasal o, por ejemplo, un virus que pudiera entrar a través de ese sistema. Sin embargo, si esa sustancia, ese virus o ese fármaco quiere alcanzar el sistema nervioso central, tiene que pasar o atravesar otra estructura que es la barrera hematoencefálica. Y que tampoco, sin entrar en mucho detalle, la barrera hematoencefálica es una membrana, es decir, eso, aunque exactamente no es eso, pero es una especie de membrana que lo que hace es evitar que cualquier sustancia que
vaya por el sistema circulatorio, pueda llegar al sistema nervioso central. Por lo tanto, es una estructura altamente selectiva, de tal manera que no deje pasar cualquier sustancia, entre ellas cualquier virus. Por lo tanto, un virus o un fármaco que necesite llegar al sistema nervioso central va a tener que atravesar esa barrera hematoencefálica. Sin embargo, vamos a retroceder un poquito y vamos a volver a la cavidad nasal, porque resulta que en la cavidad nasal nos encontramos una estructura que permitiría ahorrarnos ese paso a través de la barrera hematoencefálica. Nos vamos a centrar otra vez en la mucosa, de la mucosa nasal, pero en concreto de la mucosa olfatoria. ¿Vale? Es aquella mucosa que se va a encontrar en el techo de esa cavidad nasal. Y ahí hemos visto que teníamos células de moco, células ciliadas, pero otra cosa que nos vamos a encontrar en esa mucosa son los receptores del sentido del olfato. ¿Vale? El sentido del olfato, bueno, pues el nervio olfativo lo que va a hacer va a llegar a la cavidad, al techo de la cavidad nasal y va a atravesar ese techo a través de una estructura que se llama la lámina cribosa del hueso etmoides. Y como veis ahí en la imagen, nos encontramos que algunas dendritas de los receptores de ese nervio olfatorio van a llegar hasta la región hasta la capa mucosa. Y esto es algo muy peculiar y muy particular porque en ninguna otra región de nuestro cuerpo tenemos terminaciones nerviosas en contacto con el exterior. Si aumentamos una región de esa zona, pues nos vamos a encontrar, bueno, cómo tenemos ese receptor en contacto con esa capa de moco. Bueno, pues lo que se ha visto es que las sustancias o determinadas sustancias pueden llegar ahí y pueden ingresar directamente por procesos de endocitosis directamente por el receptor y llegar al bulbo olfatorio o pueden pasar a través de unos canales que se llaman canales perineuronales y que están formados por células de la neuroglía y que en cualquier caso, sea por una vía o sea por otra, esas partículas van a llegar directamente al bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio van a entrar directamente en el sistema nervioso central, de tal manera que aquellas sustancias que puedan tener esta vía de entrada van a entrar directamente en el sistema nervioso central sin necesidad de tener que atravesar la barrera hematoencefálica. Y esto ya se conocía y, por ejemplo, se utiliza para la administración de ciertos fármacos que queremos que atraviesen la barrera hematoencefálica de manera muy rápida. ¿Es esto lo que pueden estar utilizando los coronavirus y en el caso del SARS-CoV-2 para llegar al sistema nervioso central? Bueno, pues es una de las posibles vías de entrada. Y esto explicaría, por ejemplo, la clínica que presentan algunos pacientes que, como habréis visto, que hay una pérdida del sentido del olfato, es decir, esa anosmia que podría ser producida por lesión del virus a nivel del bulbo olfatorio a nivel, como os digo, de entrada en el sistema nervioso central. Bueno, y con esto llegamos a la última diapositiva y probablemente la más importante. Y es que dentro de que hemos dicho que estos virus van a ser capaces de infectar el sistema nervioso central, lo que se ha visto es que tienen cierta predilección por algunas regiones del sistema nervioso central. En concreto, lo que se ha visto es que existe un gran tropismo o una gran afinidad por diferentes regiones del tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es una estructura que pertenece al encéfalo y dentro de ese tronco del encéfalo nos encontramos con una serie de núcleos que van a estar controlando funciones bastante importantes en nuestra vida. Y dentro de esos núcleos nos encontramos con lo que se denominan los centros respiratorios. Esos centros respiratorios son los que van a los que van a controlar el inicio, la frecuencia y la intensidad de la respiración. De tal manera que si se produce una lesión a nivel de esos centros respiratorios, se puede llegar a provocar un fallo respiratorio y la muerte del paciente. Por lo tanto, probablemente lo que está haciendo el SARS-CoV-2 es infectar esos centros respiratorios y en algunos pacientes provocar una lesión de ese centro con la posibilidad de que ese paciente pueda morir por un fallo respiratorio.
Bueno, pues esto era lo que os quería contar relacionado con el coronavirus. Espero que os haya parecido interesante y nada, pues espero que muy prontito nos podamos ver ya de manera presencial, pero en cualquier caso nos seguiremos viendo por aquí por por las redes sociales. Un saludo.